¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, otro domingo en Siempre la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Como todos los días domingo hasta ahora, estamos en simultáneo, estamos en la 92.1 aquí en Agricultura y estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV en vivo con todo el programa que aborda temáticas como por ejemplo la seguridad social, que están siempre arriba de la mesa. Hoy con un elegante Pedro Pizarro y con un invitado muy especial que va a tocar particularmente 2 o 3 temas que están en boga, sobre todo durante lo ocurrido esta semana. Primero saludo a Pedro Pizarro. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Un gran saludo a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Y parto preocupado por las últimas noticias, Eugenio. O sea, vimos un 9% de cesantía. Altísimo. Entonces uno esperaría ahí ver a la ministra del Trabajo y Previsión Social preocupada del tema del empleo y no tanta gira con proyectos de ley a los cuales anuncia indicaciones que todavía ni siquiera ingresan al Congreso. Ojalá las prioridades empiezan a estar donde la gente está necesitando la ayuda y claramente con un 9% de desempleo la prioridad tiene que estar en la generación de empleo y no en otras materias, al menos hasta que mejoremos el número. Preocupado con eso, pero tú un tremendo invitado que vamos a poder abordar esta temática y otras más. Exactamente, porque está esta temática, está el tema de la reforma de pensiones, está el tema de la salud que está ahí dando vuelta, que es una bomba de tiempo. ¿En qué está este tema de las ISAPRES y lo que va a ocurrir con ellas? Vamos a hablar hoy con el senador y hasta la próxima semana, creo ya, presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo están? Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Francisco? Eugenio, ¿cómo estás, Pedro? Por supuesto, saludar a todos los auditores y por supuesto también a los televidentes de Agricultura. Por supuesto que estamos preocupados por la cifra de cesantía, porque son familias. Son familias que hoy día no tienen cómo parar la olla. Son familias que perdieron puestos de trabajo. Si uno analiza el importante grupo de chilenos que han sido despedidos por necesidades de la empresa, habla de una crisis y donde el anuncio que hizo en esta semana el presidente Boric respecto a la ley de presupuesto, poco incentivo al empleo, poco incentivo a la inversión. Mucho gasto. Poca política de austeridad, y eso habla efectivamente de un gobierno que no está sintonizando con las demandas, con los sueños y con las necesidades de los chilenos. Las preocupaciones fundamentalmente con una alta inflación de jefes y jefas de familia que tienen la inquietud de cómo parar la olla al mes siguiente o cómo pagar las cuentas. Por supuesto que habla de una necesidad al cual el gobierno debiera poner una escucha activa, y vemos efectivamente el gobierno más preocupado de despliegues de comunicación, como si todos los problemas fueran comunicacionales, y con poca herramienta en términos de instrumentos para mejorar la empleabilidad, que es clave para poder establecer mejores condiciones de vida a los chilenos. Sí, y es preocupante también porque las señales que se ven a nivel de certezas para que las personas puedan haber más inversión tampoco son buenas, y las herramientas que se podrían tener para incentivar la contratación, los bonos de contratación, los IFES laborales, una serie de medidas que, o sea, las herramientas están, pero no se ve mucha voluntad de querer implementarlo. Entonces como que el panorama no se ve bien, y tal como tú decías, Francisco, son familias que lo están pasando mal. O sea, la persona que está sin pega tiene un problema a nivel de autoestima, tiene un problema que tiene que ir postergando sueños, tiene que ir postergando una serie de decisiones familiares. Entonces ojalá cambie un poco las prioridades del gobierno y vaya a lo que a la familia le preocupa, a las prioridades, como es generar empleo. Ahora, quiero llevarte a otro tema que también tiene preocupadas a muchas familias, y no solamente a las familias que están en una ISAPRE, sino que también a todas las que tienen que hacer uso del sistema de salud, que es este tema de la ley corta de ISAPRE. Ley corta que el gobierno ha dicho ahora que va a pedir una nueva prórroga como de 6 meses a la corta. Lo que me da a entender que todavía no hay una solución. O sea, se está pidiendo una prórroga porque se avanza, no se avanza. Sí. A ver, te quiero contar, primero, del gobierno poco, sino más bien el Senado. El Senado tomó una responsabilidad. Tú estás de presidente de la Comisión de Salud. Tuve presidente de la Comisión de Salud hasta el mes de marzo. Presido la comisión mixta que está a cargo del seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, y junto al presidente de la Comisión de Salud, ambos presidentes, en el caso mío de la mixta, en el caso de Juan Luis de la Comisión de Salud, tomamos el toro por las astas y finalmente se convocó a una comisión técnica. Esa comisión técnica reunió a todos los actores que nos permitiera
cumplir dos objetivos que son clave. Primero, fortalecimiento de FONASA. Esto dice relación con la posibilidad de establecer una mejor respuesta del Estado para administrar las listas de espera. Recordar que durante el primer semestre del 2022 murieron 19.000 personas en lista de espera. Es demasiado. Voy a volver a insistir en esta cifra, porque son personas, no son números. 19.000 personas en lista de espera murieron primer semestre del 2022. Pero a mí me encanta llevar esto a temas de fútbol. Es como el Estadio Santa Laura lleno. Lleno. Eso es. Pero además piensa tú lo siguiente. Actualmente, solo en cáncer, tenemos 15.000 garantías de oportunidad vencidas, donde no se ha implementado la opción de un segundo prestador. Y tenemos, si uno considera los otros cánceres que no tienen garantías de oportunidad, estamos hablando de otros 2.000. ¿Qué es una garantía de oportunidad para los La garantía de no- oportunidad dice relación con los plazos de atención que están establecidos por la ley y que permiten que una persona que tiene una determinada patología, cáncer y otras, determinados cánceres y otras, puedan tener una atención oportuna y en un plazo que ya está definido. Hoy día tenemos 15.000 personas con garantías explícitas de oportunidad con esa garantía vencida. Es decir, venció el plazo establecido por la ley para una adecuada atención. En cáncer es particularmente duro y grave porque por cada día que no es atendido de manera oportuna, las oportunidades de sobrevida caen de manera dramática. Es por eso que esta semana además pedimos desde la Comisión de Salud, instancia de la sociedad civil, y yo vengo peleando por esto hace por lo menos 8 meses, alerta sanitaria para los efectos de establecer asignación de recursos especiales, directos, que permitan justamente enfrentar las largas listas de esperas en cáncer. 30.000 chilenos mueren al año por cáncer. Cada hora mueren 3 chilenos por cáncer. De aquellos que mueren, a lo menos de cada 4, perdón, de cada 3, 1 estaba en lista de espera, sin garantía de oportunidad cumplida. No, brutal. Es O sea, brutal. estamos hablando de una situación brutal. Entonces, volvamos al tema de lo que ha hecho la Comisión de Salud, no el gobierno. No. La Comisión de Salud del Senado y su comisión técnica. Reunimos a todos los actores y logramos finalmente interactuar con FONASA, con la Asociación de ISAPRE, con la Asociación de Clínicas Privadas, para los efectos de enfrentar lo que podría ser una crisis sistémica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no solamente la situación de las clínicas afecta a los pacientes de ISAPRE, que están hoy día afiliados a la ISAPRE, sino que también a 6 millones de chilenos de FONASA que se atienden en clínica por el modelo de libre elección. El bono de libre elección. Entonces, acá tenemos un problema sistémico. Hay un problema además con las deudas que tanto FONASA como las ISAPRE le deben a las clínicas privadas. O sea, acá lo que pudiera ocurrir, si es que hay una solución pronta, es una crisis sistémica completa. Caen como una especie de tsunami. Caen las ISAPRE y caen las clínicas, y eso efectivamente va a afectar particularmente también a los pacientes de FONASA que hoy día se atienden con el modelo libre elección. Entonces, acá tenemos que volver a resolver un tema, porque además quien coayuda para resolver las listas de espera también son las clínicas, a través de la compra de servicios a terceros. Sí. Entonces, y pensando en la capacidad social que hoy día tienen los hospitales públicos. ¿En qué estamos trabajando? En un modelo, una propuesta que se va a hacer esta semana que viene, y que implica fortalecimiento de FONASA, separándolo del proyecto de ley corta, llevándolo a la comisión que yo presido, que es el del seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, estableciendo un stop loss, vale decir, un aporte máximo que debiera hacer los pacientes, y luego con la necesidad de que opere un seguro. Luego se está trabajando en un FONASA Plus, vale decir, un seguro complementario que permita justamente poder establecer las condiciones para que los pacientes de FONASA que puedan hacerlo puedan disponer de un seguro adicional. Esto tiene muchas dificultades
particularmente de número, que dice relación con que la mutualización del riesgo que implican los seguros y que implica trabajar con grandes cifras, hay que ajustarlo desde el punto de vista del que el proyecto inicialmente presentado por el gobierno, de acuerdo a la Asociación de Aseguradores, no estoy hablando de la Asociación de Aseguradores, no da el ancho y por tanto se ha estado trabajando en esa fórmula. Respecto a los pacientes que están afiliados a las ISAPRES, primero hay que cumplir dos fallos. Uno, el segundo fallo que hizo relación fundamentalmente con tablas de factores y el tercero que hizo relación con GES. Recordar que el primero decía relación con una materia que ya se resolvió a través de una ley, que decía relación con las alzas unilaterales de los planes de salud, tema con el cual yo vengo luchando hace prácticamente 10 años, frente a la indolencia del actual oficialismo, que no quiso tramitar los proyectos porque lo que pretendía era terminar con el sistema y establecer un seguro único de salud, cuestión que hoy día no tiene los votos, y yo creo que esa dosis de realidad ha ido calando también en el gobierno. En ese contexto, entonces, lo que se va a hacer es resolver el tema retrospectivo, vale decir, cómo cumplir los dos fallos de la Corte, particularmente el de GES y el de tabla de factores. El de GES es particularmente importante porque debiera empezar a aplicarse a partir del 1 de octubre. Entonces, estamos ahí. Por eso nosotros pedimos la postergación que debía pedir el gobierno para que pudiera tramitarse el proyecto con discusión inmediata, pero en el Senado y en la Cámara, y también tomando el resguardo que como este tema se está trabajando desde el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados no sostenga que son un buzón, sino que tengan el plazo necesario para poder debatir ese proyecto. Sí, pero ahí, ese proyecto, ¿por dónde iría? Porque recordemos que estos fallos lo que dicen es que tiene que devolverse una cantidad de plata que claro, uno lo escucha y dice que rico me llega plata, pero parece que si esa plata se llega a pagar, las ISAPRES no tienen esos fondos y hacen de que el sistema colapse. Entonces ya dejó de ser algo como que ojalá me pasen la plata porque si no me quedo sin sistema de salud. ¿En los proyectos por dónde van? Primero, corresponde cumplir los fallos y por tanto lo que estamos hablando básicamente es que la posibilidad ciertamente de poder pagar las cantidades que se señalan, que son distintas a las anunciadas, pero se están ajustando. Sí, porque hay unas páginas web en que uno se metía, ponga su ruta y le va a decir cuánto tenía que devolver. Claramente. Hay gente que se gastó esa plata incluso. Claro, hay gente que... Pero bueno, pero básicamente lo que se establece es que hay una devolución de recursos, que esa devolución de recursos se pagan con excedentes, para que la gente entienda lo que son los excedentes. Los excedentes son prestaciones de salud futuras o son medicamentos, pero el pago de los excedentes tiene un procedimiento de pago distinto a que la gente suponga que esos recursos van a ser entregados como si fuese un cajero automático. No funciona de esa forma. Y por tanto hay que bajar las expectativas, hay que, en términos de darle sentido de realidad a esa expectativa de esas aplicaciones que en definitiva le hacían creer a las personas que esos recursos iban a estar como si fuese un cajero automático de pago automático. Sí, y había otra idea que escuché, no me acuerdo de quién ahora, de que te lo pagaran con participación en la ISAPRE. Que eso, claro, hace que no tenga que haber un flujo ahora, pero claro, te afecta la propiedad sobre lo que son las ISAPRE. No. Básicamente el tema retrospectivo ya está bastante avanzado. Okay. El tema es en relación con el tema prospectivo, es decir, cómo tú viabilizas una provisión mixta en salud. Y yo quiero dar garantía de que esa fórmula se está trabajando. Acá nosotros hemos propuesto cómo funciona la comisión técnica. Es bueno que ustedes sepan. El que habla puso un jefe técnico, que es Emilio Santelice, es ministro de Salud. Juan Luis Castro, su jefe técnico es Cristóbal Cuadrado. Okay. Y el Ministerio de Salud también puso a un jefe técnico, que es Najera, y entre los tres básicamente articularon una conversación amplia con todos los actores. La comisión técnica ha sesionado todos los días, incluidos algunos sábados y domingos, todos los días, y la comisión de salud 3 veces por semana, para sacar adelante este proyecto. Entonces,
Lo que se viene básicamente es cómo se ajusta. O sea, van a tener que haber ajustes de los precios de planes base para los efectos de entender básicamente que la mutualización del riesgo en los planes es fundamental. Pero con eso vamos a permitir terminar con los abusos del sistema, que eran 3: las tablas de factores, las preexistencias y las alzas neutrales, que ya está resuelto que ya lo resolvimos por ley, y básicamente va a permitir que acá tengamos un concepto, y esto es lo que nosotros hemos propuesto, incorporar un concepto de seguridad social respecto del aporte del 7%. Y entendiendo básicamente que los planes, como están calculados, deben considerar no solamente planes que sean familiares, donde el jefe o la jefa de familia finalmente pueda construirse desde el punto de vista de que el 7% pueda ser suficiente para establecer planes de salud. No puedo adelantar más porque la Comisión Técnica va a entregar ese informe a finales de esta semana y por supuesto después se requiere apoyo político, pero lo más importante, se requiere apoyo del gobierno, porque lo que va a proponer la Comisión Técnica es una reforma a la salud. Y yo quiero emplazar al presidente Boric, tal como se lo dije en la reunión que sostuvimos en la oposición con el gobierno, con el presidente y los ministros en La Moneda. Acá se requiere que el presidente entienda que tiene que poner urgencia a la reforma a la salud. Es la única manera de poder mejorar la atención para los pacientes de FONASA y por otra parte también para no generar una estampida de afiliados del seguro privado de salud al sector público que no puede enfrentar esa avalancha, y tercero, que evite una quiebra sistémica de la salud en Chile. Bueno, creo que es un diagnóstico tremendo el que nos ha dado el senador Chaguán. Vamos a seguir conversando sobre este y otros temas que están pendientes aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Antes, déjame contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde estamos saliendo en vivo, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, estamos de vuelta con el senador Francisco Chaguán, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Ya volvemos. Hola, hoy vamos a hablar de la nueva ley de pensiones de alimentos. Esta ley da herramientas a los tribunales de familia para buscar los fondos que un deudor de alimentos tenga en el sistema financiero y ordenar el pago de la deuda. En el caso de las AFP, el tribunal de familia primero buscará los saldos que pueda haber en cuentas de ahorro voluntario, como APB, cuenta 2 o depósitos convenidos. Si no hay ahorros voluntarios en el sistema financiero ni en la AFP, el tribunal podrá ordenar el pago con los fondos de la cuenta obligatoria. ¿Puede una persona a quien se le debe pensión de alimentos pedir el pago directamente a la AFP? No. Solo el juez de familia puede investigar las cuentas y dar la orden de pago. ¿Cómo se hace el trámite? Los adultos responsables de quienes se les debe pensión de alimentos deben pedir la liquidación en el tribunal de familia y pedir que se aplique esta ley. Este trámite se puede hacer de manera gratuita a través de la web Trámite Fácil del Poder Judicial. ¿Hay plazos para pedir el pago? El mecanismo es permanente. Para solicitarlo al juez, debe haber deuda de pensiones generada con posterioridad al 20 de mayo del 2023. Recuerda que en FP Plan Vital queremos ser tus socios de por vida y por eso preparamos un portal con todo lo que necesitas saber de esta ley. Revísalo en www.leypensionesdealimentos.planvital.cl.
Muy bien, ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos en simultáneo en Agricultura, usted lo sabe, 92.1, como siempre a esta hora. Estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Agricultura, de donde podrá ver la elegancia con la que ha venido Pedro Pizarro esta mañana No, la elegancia programa, y del la invitado, elegancia del senador Chaguán también, una combinación británica. Sí, bueno, Para el día domingo. Sí, bueno, un poco aliviar después del diagnóstico que nos dio el senador hace un rato respecto de la temática de salud. Ojalá que este tema se destrape, porque de verdad la interacción de la gente, lo que nos pide la gente es aclarar ese camino. Hay mucho nerviosismo respecto del tema de la salud, sobre todo porque hay tratamientos que están en Así curso, es. hay una serie de temáticas humanas que trascienden incluso los temas económicos, que son realmente muy, muy grandes. Pero no es lo único por lo que hemos traído. No, Pero, perdona, pero anunciamos nosotros esta semana que no vamos a aprobar la partida presupuestaria en salud si es que el gobierno no incorpora alerta sanitaria para el cáncer y si no reincorpora o evita la desvinculación de los trabajadores de la salud que fueron incorporados en la primera línea para combatir el COVID-19, porque necesitamos reasignarlos justamente para disminuir la brecha funcionaria que hoy día existe en nuestro país. Y ahí, transversalmente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado ha sido categórico en términos de señalar que los votos de los parlamentarios de las comisiones de salud no van a estar para aprobar las partidas de salud. Interesante anuncio y muy necesario. O sea, claramente hay que hacerse cargo de esta lista de espera y bajando su número en forma rápida por lo urgente que es. Pero mira, no es el único tema. Así que, y quiero ir a un tema en el cual yo digo que fuiste uno de los principales protagonistas de que así ocurriese. Tuvimos en septiembre del año pasado un tremendo triunfo del rechazo que salvó de una propuesta constitucional totalmente extrema. Ahí hubo un capital político tuyo en juego para ir a este segundo proceso, pese a tener una serie de críticas, segundo proceso en que ya estamos. Pero Perdón, hay un libro muy interesante que está circulando por la plaza, que también... El gran alivio. Que recuerda también que Francisco Chacón fue muy importante también en el avance para que se pudiera abrir la puerta el 15 de noviembre, en ese acuerdo del 15 de noviembre en el Senado. Por lo tanto, el senador Chacón ha sido muy importante en ambos procesos, y el libro también recorre también un acto de la primera línea de la política que fue muy importante, que fue entregarle el protagonismo de la campaña para ese plebiscito a la ciudadanía, restando un poco a los partidos políticos de la primera línea. Entonces también aquí hay Pero puedo partir antes. hay todo, pero déjame de ahí. Pero, Hay una declaración del presidente Piñera ¿ya? que la hizo en Buenos Aires, estábamos juntos, en un encuentro de Grupo Libertad y Democracia, donde habían 12 expresidentes de Iberoamérica, de partidos de liberales, conservadores y socialcristianos, de centro derecha, y presidentes de 29 partidos que están representados en la Unión de Partidos Latinoamericanos, y donde el presidente Piñera hizo una frase que encontró eco en Sergio Mico. Lo que vivimos el 18 de octubre, dijo el presidente, fue un golpe de Estado no tradicional. Y lo dijo en Radio Mitre con Eduardo Feynman en la entrevista que circulaba. Que fue ratificado por Sergio Mico. Lo que yo señalé es que tuvimos un proceso desestabilizador y que la gente no sabe. Habían 2.000 carabineros disponibles ese día en la región metropolitana. Estaban siendo incendiadas más de una treintena de estaciones de metro con acelerantes. Eso no es una manifestación espontánea. Y acá lo que hubo fue piquetes de carabineros que impidieron el acceso de esas turbas a La Moneda. Era La Moneda, el Congreso y los tribunales de justicia. Así es. Esos eran los tres objetivos. Así es. Entonces estamos hablando, esto es bueno que la gente lo sepa, que es muy distinto a lo que ocurrió días después, el 25 de octubre, con esta marcha de ciudadana, pacífica, Mico donde habla hubo multicausal, donde todos los ciudadanos querían que la política volviera a ser un instrumento relevante para resolver los problemas de los ciudadanos, pero ciertamente lo que ocurrió el 18 de octubre fue una acción de violencia desatada, y pareciera que
hubiese amnesia repentina o pérdida de memoria frágil, o de la memoria de corto plazo. Una memoria selectiva, diría o yo. selectiva. ¿Ah? Sí. Sí, pasan esas cosas. Nico hablaba del 24 de octubre como la fecha donde estuvo cerca de caer todo el sector del barrio cívico, y hay otra fecha, es el 6 de marzo del 2020. Así Son es. dos momentos donde toda la situación realmente estuvo muy compleja. Sí. ¿Cómo ves el proceso ahora? Porque uno ve encuesta y pareciera ser de que en este momento la opción en contra estaría como con mayor adhesión dentro de la ciudadanía. Aún falta tiempo y aún falta proceso. ¿Cómo has visto a quienes tienen como mayorías para ir liderando el proceso? ¿Por dónde se logra terminar bien con este tema? Cerrar el capítulo. Creo que como país no podemos seguir con la incertidumbre de qué va a pasar con el tema constitucional. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre? Déjame agregar otra cosa, Francisco. ¿Puedo agregar otra cosa? Sí. Porque me quiero hacer cargo de un comentario de mucha gente que ha dicho, miren, los políticos se pasaron por arriba el 142. La gente rechazó y no quería más, no quería más y no quería más. Y ustedes son los responsables de haber abierto esta puerta. Yo le quiero recordar a la gente, y es bueno, y por eso que te dije lo que dije en un principio, Francisco, respecto de la importancia tuya. Porque a la gente se le olvidó, a propósito de la memoria selectiva, que lo que hubo en el plebiscito de salida fue un compromiso. El compromiso era rechazar para hacer un buen proceso, una buena constitución. Y en ese trayecto hubo gente que dijo, no, para nosotros la constitución actual basta y sobra. Pero el compromiso que había de parte de la centro derecha, para además permitir que pudiese ingresar la centro izquierda como lo hizo, Eso fue. fue necesariamente comprometerse a un nuevo proceso. A la gente se le olvida eso, que hubo un compromiso de por medio, un compromiso que Chile Vamos cumplió. Sí. Entonces, antes de lo de Pedro, yo creo que es importante que refresquemos un poquitito la memoria de eso, Sí. porque ese reproche hoy día tiene a mucha gente en contra del proceso constitucional, incluso antes del texto. Entonces, sería bueno que lo Absolutamente. hablemos eso. Al primero señalar que tuvimos un primer proceso en la cual ciertamente tanto el sistema electoral, por una parte, sobre representó a la izquierda y a la izquierda radical, y por otra parte tuvimos un proceso en la cual la propia ciudadanía se dio y percibió las desprolijidades. Y de alguna manera se intentó refundar la República y destruir o atomizar el concepto de nación. Por eso nosotros tomamos la decisión tempranamente de rechazar. No hubo espacio de escucha activa a las minorías que fueron elegidas, que representadas fundamentalmente por Chile Vamos y por el Republicano. Y ciertamente en el primer proceso tuvimos efectivamente una conducción a la destrucción del concepto de nación, cuestión que los chilenos rechazaron de manera profunda. ¿Cómo armamos la estrategia del rechazo? La estrategia del rechazo la construimos desde los 4 partidos, Renovación Nacional, la UDI, Evópolis y Republicano, que actuamos al unísono, incorporando con mucha fuerza a la sociedad civil, tomando una decisión política de volcarnos a una segunda línea y generando justamente y posibilitando y estimulando, digámoslo de esa forma, el desarrollo y el surgimiento de grupos de la sociedad civil del sector que tuviesen también demandas específicas. El derecho referente a los padres para elegir la educación de los hijos, temas que hicieron relación con el derecho a elegir en materia de salud, proteger justamente los fondos previsionales de los trabajadores chilenos, entre otras materias. Y se generó, tal como había ocurrido en el apruebo anterior, ahora para el rechazo, múltiples razones para estimular el rechazo. Y tomamos una decisión. Mira, yo voy a clasificar algunas cosas. Yo tuve encuentros con el presidente Frey, y para sumar al presidente Frey, hubo un compromiso de avanzar a un segundo proceso. Y el presidente Frey avanzó y cumplió la palabra empeñada y avanzó en el rechazo. Y se la jugó públicamente por la opción del rechazo el presidente Yo Frey. me junté con el presidente Lagos. Y el presidente Lagos, les quiero señalar,
que cumplió los compromisos. Nos juntamos con la centroizquierda que comenzó a surgir con mucha fuerza, Christian Banken. Parece que la gente hoy día se olvida que Christian Banken fue clave a través del surgimiento de Amarillos por Chile para los efectos de que ganara el rechazo. Y uno no podría sostener que son personas de centro derecha o de la derecha chilena, ¿no? Son personas que venían del mundo de la exconcertación, que tomaron una decisión porque hubo un compromiso nuestro de avanzar en un proceso. Pero además, nosotros dijimos durante la campaña, esta no, sí una buena y nueva. Hoy día sigue el 64% estableciendo o señalando en las encuestas de opinión que es necesario avanzar en un nuevo pacto social y en una nueva constitución que garantice justamente la convivencia en el largo plazo. Y en ese contexto, nosotros cumplimos la palabra empeñada. Porque en política hay que cumplir la palabra empeñada. Y porque... Perdón, te reitero, Francisco. Hay mucha gente que se le olvida eso. Y que Se le olvida. Lo que han dicho, ustedes se pasaron por arriba a lo que decía la Constitución, que había que cerrar. No, había un compromiso de avanzar a un nuevo proceso. Así es. En caso de no rechazo, porque era la única forma de poder sumar a los grupos de centro izquierda. Créame, Eugenio y Pedro, si nosotros no hubiésemos hecho el compromiso de un segundo proceso, probablemente habría ganado la prueba. Nosotros logramos sumar a la centroizquierda, más aún, tomamos la decisión política. Primero, la tomamos nosotros, en Renovación Nacional, y me tocó a mí liderar esa decisión de incorporar a la centroizquierda en la franja del rechazo. Esa decisión la tomé yo. Quiero ser súper franco, la tomé yo. Hubo más de alguien que Sí, pronunció la sí, frente, claro, sí. no, más de alguien y un partido en particular. Pero finalmente logramos poner en la franja del rechazo a la centroizquierda que dio la percepción o generó la percepción de que la causa del rechazo era más amplia que un sector identificado con la derecha o la centro-derecha, sino que era una causa nacional. Y eso fue una decisión política. Y yo me hago responsable de esa decisión política. Como también, para el segundo proceso, en particular el que habla, y hablo en primera persona porque así fue, el que se negó a firmar cualquier proceso que no fuera mixto y que no incorporara al comité de expertos. Y que además el comité de expertos tuviera efectos vinculantes. Ahora, como ustedes ven, el Consejo Constitucional remite los antecedentes al comité de expertos y se puede formar una mixta si no se cumplen determinados quórum. Entonces, eso fue un diseño. Eso fue un diseño. Porque nosotros apostamos a una constitución mínima. Apostamos a que las constituciones no son un proyecto político de un sector determinado, ni de las derechas, ni de las izquierdas. Lo que regula la constitución es cómo funciona el Estado, las atribuciones, las funciones del Estado, para que la gente no entienda, estoy hablando muy en simple, y los derechos y los deberes de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nosotros apostamos. Y les quiero contar que eso me valió incluso enfrentamientos a viva voz bastante rudos con aquel que era presidente del Senado, Álvaro Elizalde, porque yo fui la piedra de tope para no aprobar un órgano solo 100% electo en este segundo proceso. Por tanto, tomé también una decisión para que hubiese un sistema mixto. Ahora, perdón, Francisco, hay que hacerse cargo de otra cosa, de la pregunta que te hacía Pedro recién. Es que a algunos les gusta la democracia y la libre expresión de los ciudadanos cuando se eligen a los propios, pero cuando se eligen a los del frente parece que no. Entonces les quiero señalar que lo que se eligió en este Consejo Constitucional es una nueva representación de las mayorías del país. Y por tanto, a alguien podrá gustarle o no gustarle. Ahora, una cosa distinta es cómo avanzamos, y ahí Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, tenemos también una responsabilidad de establecer un puente para que tengamos una constitución mínima, más allá de los proyectos ideológicos de cada uno de los sectores políticos, para entender que las constituciones regulan los pactos sociales de largo plazo.
Y en esa tarea estamos, y el comité de expertos va a tener una función esencial, y los partidos políticos estamos ejerciendo un rol, porque eso es lo que nos corresponde hacer. Para eso estamos. Y las repúblicas que no tienen partidos políticos son democracias debilitadas. Las democracias requieren partidos políticos sólidos. Y es importante también, para quienes nos están acompañando hasta ahora, recordar que una serie de normas, algunas un poco más polémicas que otras, que se aprobaron a nivel del Pleno, se tienen que ir ahora y el Comité de Expertos podría hacer modificaciones. Así es. Lo que ha salido no es un texto definitivo, No. estamos en un proceso de formación de texto y eso puede tener cambios, y lo más probable es que tenga varios cambios respecto de lo que... Los va a tener, Sí. porque además entender que el comité de expertos responde a mayorías distintas. Claro. Recordar que el comité de expertos fue designado por el Parlamento, Por el Senado en particular. O sea, por el Senado y la sí, Cámara. claro, y la Cámara, en base a la actual representación de las fuerzas políticas. Por tanto, nosotros lo que hicimos en el diseño es justamente atemperar cualquier hubiese sido la mayoría del Consejo Constitucional, porque si hubiese sido al revés, No. quiero que nos pongamos en el escenario inverso. Si la mayoría del Consejo Constitucional hubiese sido de izquierda y de izquierda radical, y esto habría sido posible a lo mejor si este gobierno hubiese sido un gobierno distinto o hubiese tenido más afinado la escucha activa con los chilenos. Ha sido, afortunadamente, o sea, ha sido un mal gobierno. No digo afortunadamente porque Chile requiere que a los gobiernos les vaya bien para que le vaya bien a los chilenos, pero este ha sido un mal gobierno. Y lo que ocurrió en la elección del Consejo Constitucional fue, como yo dije días antes, y fui criticado, fue un plebiscito a la gestión del gobierno. Por eso se eligió esta mayoría tan distinta a la actual representación del Parlamento. Vamos a marcar una pausa, vamos a seguir hablando del proceso constitucional, de las enmiendas que están arriba de la mesa, y si tengo a Francisco Chaguán no puedo dejar de preguntarle por la reforma de pensiones que está arriba, así que lo vamos a conversar en el último bloque de En Simple la Pizarra de Pizarro. Antes, quiero contarte que la confianza se construye con hechos, y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo a Plan Vital, socios de por vida, y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas con entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Al regreso, último bloque con Francisco Chaguán, aquí en Simple en Agricultura. Hola, hoy vamos a hablar de la nueva Ley de Pensiones de Alimentos. Esta ley da herramientas a los tribunales de familia para buscar los fondos que un deudor de alimentos tenga en el sistema financiero y ordenar el pago de la deuda. En el caso de las AFP, el Tribunal de Familia primero buscará los saldos que pueda haber en cuentas de ahorro voluntario, como APB, Cuenta 2 o depósitos convenidos. Si no hay ahorros voluntarios en el sistema financiero ni en la AFP, el tribunal podrá ordenar el pago con los fondos de la cuenta obligatoria. ¿Puede una persona a quien se le debe pensión de alimentos pedir el pago directamente a la AFP? No. Solo el juez de familia puede investigar las cuentas y dar la orden de pago. ¿Cómo se hace el trámite? Los adultos responsables de quienes se les debe pensión de alimentos deben pedir la liquidación en el Tribunal de Familia y pedir que se aplique esta ley. Este trámite se puede hacer de manera gratuita a través de la web Trámite Fácil del Poder Judicial. ¿Hay plazos para pedir el pago? El mecanismo es permanente. Para solicitarlo al juez, debe haber deuda de pensiones generada con posterioridad al 20 de mayo del 2023. Recuerda que en FP Plan Vital queremos ser tus socios de por vida y por eso preparamos un portal con todo lo que necesitas saber de esta ley. Revísalo en www.leypensionesdealimentos.planvital.cl.
Muy bien, estamos de vuelta. Último bloque en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Hemos estado hablando del proceso constitucional, del origen, de cómo está. Empujamos a Pancho Tahuana que despejara esa duda que, insisto, yo lo he escuchado en mucha gente respecto de esta suerte de reproche, que por qué no hubo plebiscito de entrada, que se pasaron al 100%. Bueno, creo que ha quedado muy claro el cómo y el por qué. Pero, Eugenio, ¿sabes por qué está pasando esto? Perdón, porque hay mucha gente que votó rechazo, Sí. y que hoy día, antes de cualquier cosa, ya se pone en contra del proceso. Bueno, es que estamos viviendo un proceso muy complejo en la sociedad que hizo relación, y Moisés Naim lo decía muy bien, las 3P. Polarización, da fundamentalmente por el eco de los iguales. Lo que está ocurriendo fundamentalmente con las redes es que la gente se alimenta de personas que piensan igual. Lo que se llama la confirmación de sesgo. Así es, confirmación de sesgo o eco de los iguales, que se llama técnicamente en materia de redes. Y por tanto lo que va generando efectivamente que las personas suponen a través de la repetición de un determinado discurso y una determinada trinchera ideológica que efectivamente se van construyendo además posverdad, que es la segunda P. La posverdad, donde algunos en la iteración de argumentos finalmente terminan por que la gente asuma que esos temas son así. Por ejemplo, esa campaña completa de desinformación de la Agenda 2030, que los partidos de Chile van... Eso es una... Pero de verdad, yo quiero hay mucha gente que la cree. Quiero llamar a la seriedad. O sea, hay personas que juegan, y todos conocemos quiénes son nuestros líderes, que yo básicamente construyen discurso en base a la desinformación. Hubo uno que esta semana hizo noticia. Sí, así es. Y lo hace permanentemente. Pero yo respecto de él no opino porque... No, pero lo digo sí. yo que yo sí Entonces, puedo hacerlo. posverdad, polarización y populismo. Los populismos son de las derechas y de las izquierdas. Populismos de las derechas y las izquierdas. El populismo de las derechas lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina con Milei. Lo vivimos en España con Vox. Y también lo vemos en Chile. Entonces, lo que les quiero señalar es que los populismos de las derechas y los populismos de las izquierdas. En las izquierdas está radicada fundamentalmente en el Partido Comunista, que tiene un pie en la calle y un pie en el gobierno. No sé cómo se puede sostener eso en el tiempo. Un pie en la calle y un pie en el gobierno. Las marchas de protesta al gobierno entonando el himno de los pueblos. Y por otra parte, las autoridades que tienen que resolverlo son del mismo partido. Lo vemos en educación, podríamos seguir. Entonces, lo que les quiero señalar es que los populismos de las izquierdas y las derechas debilitan los marcos democráticos y los marcos de acuerdo. Y yo diría que es el tema más bien de fondo. Y la gente percibe también que la política está concentrada en esa división, en esa fragmentación, y no abocándose a los problemas reales de las personas. Y pasa a ser, la política comienza a ser irrelevante para las personas. En circunstancias que los temas de trabajo legislativo que se dan en las comisiones, la gente lo desconoce porque lo que captura la atención de los medios es el pequeño conflicto, la pequeña trinchera, y ahí tenemos un problema de cómo también la política logra despejar esa caja oscura. Cuando hablo de caja oscura es porque no tiene capacidad de repercutir en los medios respecto del trabajo legislativo, respecto de los proyectos que se despachan en el Parlamento, que le cambia la vida a las personas y que la gente ni siquiera se entera. Perdona, Pedro, y te lo paso al tiro. Aquí esto tiene que ver con otra pequeña cosita, que es la satanización del acuerdo. El acuerdo está satanizado hoy día, está demonizado. Mucha gente entiende que sentarse a conversar con el oponente es renunciar a los principios. Pero si eso es la política. Pero nos enfrentamos a ese problema. Y algunos también lo llaman la cocina. No, exacto. Pero si la política consiste en lograr los acuerdos, la política no consiste en atrincherarse y finalmente buscar imponer. Imponer una u otra visión. Lo que consiste en la política es cómo somos capaces de resolver los problemas a las personas en la medida de las fuerzas representadas en el Parlamento. En eso consiste la política. Quien crea
y algunos lo creen, algunos liderazgos presidenciales lo creen equivocadamente, que la política consiste en atrincherarse y en impedir cualquier reforma que logre finalmente sacar a los chilenos adelante. Por ejemplo, la reforma previsional. A esa quería ir. La reforma previsional que está en la Cámara todavía. Ahora, a nivel de lo que se aprobó en el texto constitucional en materia de seguridad social, sintoniza con lo que la ciudadanía quiere y por donde tiene que Protege ir. los fondos de los trabajadores. Protege los fondos, protege la libre libertad de elección. elección, protege el tema hereditario, protege que los fondos son para seguridad social y no para otras temáticas. Que va muy distinto a las ideas matrices del proyecto que está en discusión hoy día. ¿Es viable el proyecto del gobierno que está hoy día en la Cámara? Tiene que cambiar las ideas matrices. Que en una de esas puede pasar la Cámara, pero difícilmente en el Senado va a tener algún futuro. Lo que corresponde a la política es no abandonar ninguna mesa. Y nosotros no hemos abandonado ninguna mesa. Nosotros fuimos a La Moneda, le planteamos al presidente en la reunión dura lo equivocado que estaba en su agenda. Le señalamos que la reforma a la salud es fundamental, que tiene que empujarla, que no estaba en su gobierno, no estaba en su agenda, no estaba en sus urgencias. La reforma previsional para mejorar las pensiones del pilar contributivo y también al pilar solidario. Y para que la gente nos entienda, el pilar solidario está constituido desde el gobierno del presidente Piñera en la pensión garantizada universal, que tiene un financiamiento distinto a las pensiones del pilar contributivo, que son los trabajadores que pagan sus pensiones, o sea, que pagan sus cotizaciones y que generan fondos previsionales y a partir de ellas se pagan los impuestos, o sea, las pensiones. Y por eso es tan importante, tan relevante entender que acá se requiere urgentemente abordar las dos temáticas de manera separada. ¿Separar los proyectos? No, lo que nosotros estamos señalando es que el financiamiento de la pensión garantizada universal debe ser relación con fondos generales de la nación, y lo que hemos dicho respecto de las pensiones del pilar contributivo dice relación con dos temas. Uno, aumento de los fondos, y que dice relación con que el 6% de aporte del empleador adicional, que es el progresivo, para no generar una nueva barrera al trabajo, a la generación de trabajo, debe ser para el trabajador, para la cuenta de capitalización individual. Si hay un tema en el cual nosotros hemos defendido, es que el 6% adicional debe ir a cuentas de capitalización individual. ¿Qué hemos dicho? Y que hemos propuesto, que hemos hecho una contrapropuesta al gobierno, es de un seguro de longevidad. Ese seguro de longevidad pudiera ser financiado con un 2% de ese 6% que va a beneficiar directamente al trabajador, que no es para solidaridad intra o intergeneracional, sino que es para el propio trabajador, estableciendo un seguro de longevidad que permita un recálculo de las pensiones hasta la proyección de vida, expectativa de vida hasta los 80 años, y que provoca en promedio un aumento de las pensiones del pilar contributivo en promedio de un 15%. Si tú el seguro de longevidad, me parece una muy buena idea, pero hay dos puntos ahí que cuando ya te ponen un poco más la pelota en el piso, el seguro de longevidad, por un lado, cuesta un 2%, o sea, 2 puntos de cotización hoy, pero con una población que envejece, ese costo se te va a ir aumentando. Sí. Hay que ver cómo se hace para este aumento de costo. Y lo otro es que tiene cierto sesgo regresivo porque las personas que ganan más viven más. Así es. Entonces habría que ver cómo se hace para que las personas que ganen más aporten más a este Nos fondo. hicimos cargo de los dos temas de la propuesta. A ver, primero porque la ministra de Salud nos dijo efectivamente que el seguro de longevidad podría ser regresivo, porque lamentablemente en nuestro país se da una situación inmoral, que las personas con más ingresos tienen mayor expectativa de vida que aquellos que tienen menos ingresos, por acceso a la salud, por hábitos, por acceso. Al comienzo del programa con las listas de espera que no avanzan. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Lo que nosotros le hemos propuesto al gobierno, y el gobierno estaría dispuesto a estudiarlo, es que la pensión garantizada universal tuviera un aumento exponencial a medida que aumenta la edad del trabajador, y permitiría equiparar el seguro de longevidad con la pensión garantizada universal con un aumento exponencial que requiere obviamente financiamiento. Okay. Primer tema. Segundo tema, ¿cómo nos hacemos cargo de otras temáticas? De efectivamente el seguro de longevidad
requiere un financiamiento que efectivamente hoy día requiere un poco más, un 2% de aporte de los trabajadores, pero que efectivamente, como tenemos una pirámide invertida, lo que está ocurriendo es que tenemos un envejecimiento progresivo de la población, que además está siendo afectada por enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy día vemos que el 36% de los chilenos tiene hipertensión arterial, tenemos problemas con 32.000 casos anualmente de infartos cerebrovasculares. Podríamos seguir. Entonces tenemos una población que va envejeciendo en nuestro país con bajas tasas de natalidad, que hoy día se asemejan fundamentalmente a los países en desarrollo, y donde pudiéramos ver en los próximos años un decrecimiento de la población. Y además con un cambio también cultural de la estructura de la sociedad. En 2040 se estima que 1 de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros, y por tanto el fenómeno migratorio también tiene una componente importante para este efecto. Pero volviendo al tema de fondo, como tenemos un envejecimiento progresivo de la población, se requiere también que en el mediano y en el largo plazo se requiere también un financiamiento del Estado para los efectos de enfrentar el seguro de longevidad. Pero si nos hacemos cargo de que esto implica un recálculo de las pensiones y un aumento en alrededor de un 15%, va en la dirección correcta. Otros temas que yo he planteado, y yo fui autor de esa reforma constitucional y también de esa indicación a la reforma de pensiones que está en el Senado, es la ley de la marraqueta, vale decir, incorporar una cuenta de capitalización individual por cada nacido vivo con 1 millón de pesos o 1,5 millones, que por los efectos de el incremento de los intereses en esa cuenta efectivamente pudiera posibilitar que al cabo de los 60 a los 65 años pudiera efectivamente ser un punto de inicio para los efectos de un mejoramiento de pensiones. También hemos dicho cómo resolver las lagunas previsionales, y ahí fuimos también articuladores para que en el caso de la pensión garantizada universal, para no desestimular la cotización de los trabajadores, cuando tuviesen largas lagunas, poder sumar finalmente esos aportes para mejorar la pensión garantizada universal. También hemos planteado un incentivo al retraso de la jubilación. Y esto dice relación con no cambiar la edad de jubilar, no, pero sí incentivar la postergación de la edad de jubilar voluntariamente por parte del trabajador. Y eso básicamente pensando en que países como Alemania han avanzado en esa dirección, incorporando por parte del Estado un aumento de la pensión, porque al Estado le conviene también tener a una población activa desde el punto de vista laboral. Y finalmente, hay entre las múltiples propuestas que hemos hecho, porque hemos hecho múltiples propuestas, bueno, terminar con las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales eran un peligro justamente porque implicaban que supuestamente iba a haber una garantía del Estado, pero nosotros estamos evitando cualquier fórmula que implique un manotazo del Estado de los fondos previsionales de los trabajadores. Quiero decirle a los televidentes y los auditores de Agricultura, no hay ninguna posibilidad de que se apruebe en el Parlamento alguna norma que permita un manotazo del Estado de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos. Nosotros vamos a defender la propiedad de los fondos de los trabajadores chilenos. Cosas distintas en relación con aumentar la competencia, con incorporar las cooperativas, para que puedan competir con la administración de los fondos de pensiones, o incluso establecer una AFP estatal que pueda competir con las administradoras de fondos de pensiones, y también, por supuesto, somos partidarios de corregir que solamente se cobren comisiones que sea contingente al aumento de los fondos de los trabajadores. Nosotros consideramos que las administradoras de fondos de pensiones deben cobrar comisiones cuando finalmente aumentan los fondos de los trabajadores y están a la resulta de sus buenas o malas decisiones de inversión. ¿Y el gobierno lo ves dispuesto a avanzar en esas líneas? Sí. ¿Sí? Yo veo más dispuesto de lo que aparece en la prensa. Porque lo que pasa es que tenemos un problema. El presidente del 30%. El presidente
que le habla a su nicho permanentemente, ministros que le hablan a su nicho. Tenemos un problema. Entonces, acá en algún minuto se debe entender que los presidentes de la República son presidentes de la República, no del 30% de los chilenos. Yo voy a tener un problema, que se me está acabando el tiempo y tengo que decirles algo más. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Que lo mismo, Plan Vital, socios de por vida. Se me acabó el tiempo. Francisco Chaguán, muchas gracias por habernos acompañado este domingo por la mañana. Muchas gracias y el llamado, perdonen que lo haga, es a construir un país en que logremos entender que hay que poner todo el énfasis, todos los esfuerzos, todas las energías en resolver las urgencias de los chilenos. Seguridad, salud, ahí tenemos, en seguridad tenemos mucho que hablar. Yo soy autor de la ley de usurpaciones, del proyecto de ley de usurpaciones, salud, previsión, que son los temas urgentes. Pero voy a tener que usurparte el tiempo porque si no, Oscar que está ahí me va a matar. Pero tenemos que resolver efectivamente el pacto social de largo plazo y esperamos que los chilenos finalmente, cuando tengamos el texto, finalmente hagan una nueva evaluación. Así es, pues así que gracias Francisco por acompañarnos hoy día. Debe ser la última entrevista como presidente RN, otros tendrán que asumir la responsabilidad de la semana que viene. Muchas gracias y a ustedes que nos acompañaron. Y a usted le toca acompañaron. un rol en eso. Así es. Ya, nos pasamos, perdón, nos reencontramos el próximo domingo. Chao.